Buenas, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Vamos a comenzar con el teórico de hoy, con su segundo teórico de la semana. Voy a ir compartiendo pantalla para que veamos con qué vamos a trabajar hoy. Ahí estamos. Bien. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en el título, hoy vamos a trabajar con respuesta inmune frente a bacterias extracelulares para ver un poquito la diferencia con lo que vimos con patógenos intracelulares y alguna aproximación a lo que es la respuesta inmune frente a parásitos. Si bien voy a tener que hacer algunas aclaraciones, pero bueno, hay algunos aspectos importantes que vamos a tener que aclarar, digamos, pero en general el comportamiento de la respuesta inmune frente a parásitos va a tener algunas concordancias con lo que ya vimos en otras respuestas inmunes, ¿sí? Bueno. Un segundito, estoy acomodando todo acá y ya arrancamos. Bien, estamos. Bueno, como les dije, vamos a comenzar desarrollando la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares como para hacer una diferencia con respecto a los virus que vimos, que fundamentalmente son intracelulares. Lo primero que estaría bueno que aclaremos es que hay bacterias que se comportan, hay bacterias que tienen un ciclo de vida invadiendo el citoplasma de nuestras células, o sea, se comportan como patógenos intracelulares. En el caso de que sean bacterias que tengan un ciclo de vida intracelular, la respuesta inmune frente a ese tipo de bacterias va a ser exactamente igual que frente a los virus. Hoy vamos a hablar de bacterias que se multiplican y tienen todo su ciclo de vida en lo que es la matriz extracelular o el líquido extracelular, siempre por fuera de nuestras células. Bueno, una de las cosas importantes cuando hablamos de respuesta inmune frente a bacterias es indicar que en ese tipo de respuestas inmunes, las barreras inmunológicas que conforman la inmunidad innata vuelven a tener cierta importancia. Por ahí, en el caso de los virus, habíamos visto que estas barreras eran, digamos, sobrepasadas, un segundito, eran sobrepasadas con el tema de los virus y no tenían tanta importancia, pero cuando empezamos a hablar de bacterias extracelulares, estas barreras vuelven a adquirir relevancia. Repasando, en la piel teníamos por un lado la continuidad del epitelio pavimentoso estratificado, característico de la piel. Esa continuidad obviamente genera una capa protectora muy importante para evitar el acceso de bacterias al interior de nuestro organismo. Además, ese epitelio pavimentoso estratificado tenía en su conformación células especiales que eran los queratinocitos, células que tienen la capacidad de sintetizar una sustancia que le da resistencia e impermeabilidad a la piel,
que es la queratina. Otra particularidad que tienen los queratinocitos es que, si bien no forman parte como células de la inmunidad innata, tienen en general los mismos receptores que las células de la inmunidad innata, y por lo tanto tienen la capacidad de reconocer a las bacterias, y a partir de su reconocimiento pueden empezar a sintetizar citoquinas y quimiosinas proinflamatorias como para alertar al sistema inmune que se encuentra por debajo de la piel de la presencia de esa bacteria. También podemos mencionar que los queratinocitos sufren un proceso de descamación, sobre todo en sus capas más superficiales, y esa descamación permite que los queratinocitos que estaban adheridos a la capa más externa terminen siendo desprendidos y junto con ellos se eliminen las bacterias que puedan haberse adherido a esa capa, ¿sí? Otro componente importante que teníamos en el tema de las barreras era una flora microbiana normal, una flora comensal, que normalmente convivía con ciertos sitios de nuestro organismo. La piel es uno de ellos, y la particularidad que tiene esta flora normal es que va de alguna manera, a competir por nutrientes y también por receptores con las posibles bacterias patógenas que intenten invadir la piel, y no van a permitir que sobrevivan las bacterias. También tenemos algunas otras particularidades, como por ejemplo la secreción del sudor, que es una secreción ácida, ¿sí? Eso genera un ambiente inhóspito, no cómodo, no agradable para ciertos patógenos que por ahí quieren invadir nuestro organismo, asentándose en primer término a nivel de la piel. Y lo mismo nos ocurre con la secreción de las glándulas sebáceas. En el caso de que algún microorganismo logre sobrepasar la piel, vemos que en la dermis, que está por debajo de la epidermis, existen una serie de células de la inmunidad, tanto innata como algunas adaptativas, que inmediatamente van a detectar la presencia del agente extraño. En la dermis tenemos macrófagos, tenemos mastocitos, tenemos células dendríticas como representantes de la inmunidad innata, tenemos linfocitos T helpers de memoria, tenemos linfocitos T con TCR gamma delta, tenemos NKT, tenemos células dendríticas, todas células que pueden de alguna manera reconocer la presencia de la bacteria si es que logra atravesar la piel, y poner en juego una respuesta inmune que evita que esa bacteria continúe invadiendo nuestro organismo y logre generar una enfermedad. Seguramente en este momento se estarán preguntando, bueno, pero entonces, ¿por qué nos enfermamos si tengo todo esto? Indudablemente, y eso lo van a aprender en microbiología, muchas bacterias desarrollan estrategias, como por ejemplo una cápsula conformada por carbohidratos, que es difícil de alguna manera fagocitar, y debido a eso es difícil de ser eliminada en los primeros momentos del proceso inflamatorio. En ese caso, eso le da la capacidad a esa bacteria en particular de poder invadir tejidos más profundos y poder llegar hasta sitios más
específicos de nuestro organismo donde pueden llegar a generar una enfermedad. Pero bueno, la idea es que tenemos una gran batería de células por debajo de la piel, que si la piel llega a ser sobrepasada, esta batería de células se encargan de contener y evitar la propagación de la bacteria. Cuando hablamos de las mucosas del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario, nos ocurren situaciones muy semejantes a las de la piel. Tenemos una continuidad del epitelio, generalmente no siempre son epitelios estratificados en varias capas, sino que a veces son epitelios más simples. Esos epitelios más simples establecen uniones estrechas, que son uniones fuertes entre células vecinas o contiguas, y le dan una importante impermeabilidad a esa membrana que está formada por una sola capa de célula. Además, constantemente hay una renovación del epitelio, por ejemplo, en el caso del epitelio intestinal, las células más envejecidas se desprenden, se eliminan, y eso hace que si alguna bacteria logró adherirse para tratar de invadir a través de ese epitelio el interior de nuestro organismo, al desprenderse la célula con la bacteria adherida, la bacteria es eliminada a través de la materia fecal. También acá tenemos una flora comensal importante en estos epitelios mucosos. Esta flora va a competir con los nutrientes, va a tener disculpen, los integrantes, los microorganismos integrantes de esta flora van a tener la capacidad de sintetizar sustancias microbiocidas. Esas sustancias microbiocidas van a producir la muerte de aquellos patógenos que puedan encontrarse intentando atravesar esta capa. También va a haber la utilización de receptores celulares, entonces es como que al utilizarse los receptores celulares va a ser difícil que, digamos, el resto, en este caso las bacterias patógenas, utilicen a esos receptores y de esa manera les ayude a invadir nuestro organismo a través de la epidermis. También teníamos la producción de moco. El moco, como mucina, es una estructura viscoelástica, adhesiva, que lo que va a hacer es, de alguna manera, unirse a las bacterias que están intentando invadir nuestros tejidos a través de estos epitelios, y ese y ese moco constantemente está siendo removido de nuestro organismo, está siendo de alguna manera, digamos, eliminado de la superficie de nuestro organismo, y bueno, van a quedar adheridas las bacterias a ese gel y se van a desprender y se van a eliminar. También tenemos células ciliadas, que lo que hacen es remover este gel viscoelástico. Esos cilios barren y van eliminando el moco adherido con todos los patógenos que puedan quedar allí. También tenemos en el caso del intestino, un glucocálix, que es una especie de cubierta, como una telaraña, que evita el contacto directo de las bacterias con la superficie de la célula endotelial. Entonces le cuesta mucho a la bacteria colonizar ese epitelio y luego, obviamente, invadir nuestro organismo. Las células de estas mucosas, algunas en particular que forman parte del epitelio mucoso, tienen la capacidad de sintetizar sustancias como las defensinas, las catelicidinas, la lisozima, la lactoferrina. Yo a ustedes en algún momento
les expliqué qué producían estas proteínas microbiocidas, y bueno, como saben, justamente van a atacar el tema de la colonización, la posible colonización de bacterias en la superficie de estos aparatos mucosos, y lo que va a evitar justamente es el ingreso, ¿sí? El ingreso a través de estas mucosas al interior de nuestro organismo. También está la IgA secretoria, que neutraliza toxinas y neutraliza bacterias, evitando que éstas puedan ingresar. Y finalmente podemos mencionar la producción de citoquinas proinflamatorias y quimiosinas, ya que las células del epitelio mucoso cuentan también con receptores de la inmunidad innata, a través de los cuales pueden reconocer la presencia de la bacteria y empezar a activar a la inmunidad innata apenas estas bacterias se encuentran en esta superficie mucosa. La verdad es que con todo esto, y es lo que ya les dije en algún momento, con todo esto la inmunidad innata lo que intenta es evitar que ingrese una bacteria. Pero a veces, por discontinuidades o por algunas fallas que puedan presentar estos mecanismos mucosos, las bacterias ingresan de igual manera, y una vez que las bacterias ingresan, el tema sería hacer un reconocimiento adecuado por receptores de la inmunidad innata, por receptores para PAMS y para DAMS, y bueno, a partir de ese reconocimiento adecuado, la inmunidad innata reacciona generando fundamentalmente una respuesta inflamatoria. Con respecto a los receptores LAITOL, fundamentalmente vamos a usar para reconocer bacterias extracelulares los LAITOL2 asociados a 1, los 4, los LAITOL5 y los 6 asociados a los 2. El LAITOL9 exclusivamente detecta bacterias, pero detecta bacterias que son intracelulares. Por lo tanto, hoy que estamos hablando de bacterias extracelulares, estos receptores LAITOL, los tipo 9, no serían de utilidad para nosotros, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando a través de estos receptores LAITOL, qué va a pasar cuando sean reconocidas las bacterias, como por ejemplo está ocurriendo acá? Bueno, una de las cosas que vamos a observar es que si una célula reconoce a través de esos receptores LAITOL, recuerden que estos receptores están en células de la inmunidad innata, pero también están en células que no pertenecen a la inmunidad innata, como los queratinocitos, las células epiteliales de los epitelios mucosos, las células endoteliales, algunas células parenquimatosas pueden presentar estos receptores LAITOL. Bueno, cuando son reconocidas las bacterias por estos receptores LAITOL, la célula que lo reconoce inmediatamente se activa y empieza a liberar citoquinas. Va a liberar citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, va a liberar quimiosinas como la interleuquina 8, va a liberar mediadores lipídicos que producen generalmente eventos vasoactivos, como la prostaglandina I2, el leucotrieno, el factor activador de plaquetas,
¿sí? Los cuales en general van a producir efectos parácrinos sobre células vecinas, sobre células endoteliales, sobre mastocitos que están alrededor de estas células, sobre los propios macrófagos que están alrededor de estas células que acaban de descubrir la presencia de la bacteria, y lo que vamos a intentar es empezar a armar un foco inflamatorio. También podemos reconocer la bacteria a través de receptores de lectina tipo C. Estos receptores de lectina tipo C generalmente lo que reconocen son hidratos de carbono presentes en la superficie de la bacteria, y a partir del reconocimiento de esos hidratos de carbono, los macrófagos y las células dendríticas, que son los que principalmente tienen receptores de membrana de lectina tipo C, van a empezar a internalizar los microorganismos. También en el caso de los receptores solubles, al unirse a las bacterias las van a opsonizar, y de esa manera van a poder ser reconocidas por los fagocitos, que las van a empezar a internalizar a las bacterias y destruirlas adentro de sus fagosomas. Y también se van a activar vías de señalización para la síntesis de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias que, de nuevo, van a colaborar con la formación de la respuesta inflamatoria, que sería, lo van a ver dentro de un rato, el principal mecanismo que va a tener la inmunidad innata inmediatamente después de haber tomado contacto con el antígeno. En este caso, con la bacteria. ¿Sí? Bueno, con respecto a estos receptores RRPs, los de membrana, los receptores de lectina tipo C de membrana, vamos a encontrarnos con los receptores de manosa, con los de SSINE, los de actina tipo 1, los de langerina. Yo estos ya los describí en alguna clase anterior, lo único que por ahí me gustaría que recuerden es que algunos se van a encontrar exclusivamente en la membrana de los macrófagos, y otros se van a encontrar sobre las células dendríticas. Pero en general, cuando reconocemos antígenos a través de estos receptores, la respuesta tiene que ver con la endocitosis de la partícula bacteriana. Con respecto a los receptores, solubles, chicos, son sustancias que van a mediar la fagocitosis, pero también van a permitir la activación del sistema del complemento. En el caso de las colectinas, encontramos fundamentalmente la lectina de unión amanosa, que activa al sistema del complemento por la vía de las lectinas. Encontramos la proteína C reactiva, que puede activar la vía clásica del complemento. Encontramos a las ficolinas, que puede activar la vía de las lectinas del complemento. Al marcar el agente extraño, se pueden unir a receptores en fagocitos, y además de unirse a receptores en fagocitos, también pueden activar al sistema del complemento dentro de lo que es la inmunidad innata. ¿Qué otros receptores se podrían poner en juego para el reconocimiento de las bacterias? Bueno, recuerden que hay células que tienen receptores scavenger en su membrana, fundamentalmente los macrófagos, monocitos. A través de estos receptores scavenger
vamos a poder endocitar o fagocitar la bacteria que sea descubierta. Tenemos receptores para los fragmentos del complemento, si se activa el complemento, que vamos a ver que sí lo va a hacer, y se forman fragmentos C3b, o los fragmentos más pequeños que surgen de la hidrólisis de C3b, como el C3bi, C3dG, van a ser reconocidos por diferentes receptores para los componentes para el complemento, y estos receptores generalmente median la endocitosis y la activación de la célula que lo reconoce. También tenemos receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas y receptores que directamente reconocen PAMPs, como los péptidos formilados expresados en las membranas de algunas bacterias. Como pueden ver, tenemos una amplia variedad de receptores. Siempre vamos a trabajar con receptores de membrana externa, cuando lo que queremos identificar es una bacteria extracelular, y a partir de la activación de esos receptores de membrana externa, chicos, vamos a estimular la fagocitosis, la producción de citoquinas y quimiosinas, vamos a favorecer la quimiotaxis de otras células, se van a producir radicales libres, se pueden liberar enzimas, péptidos bioactivos, citoquinas, ¿sí? Bueno, hay un montón de mecanismos que van a aparecer, pero fundamentalmente lo que se va a intentar es dar lugar a la formación del foco inflamatorio. Bueno, en general, la célula que fundamentalmente se va a activar una vez que la bacteria atraviesa piel y mucosa son los macrófagos residentes de los tejidos. Este macrófago tiene diferentes tipos de receptores, como hemos nombrado, son comunes para reconocer PAMPs, y cuando esos receptores reconocen ligando, desencadenan la formación de citoquinas, quimiosinas e intermediarios lipídicos, pero también inducen la fagocitosis, mecanismo por el cual el macrófago atrapa, internaliza y destruye a la bacteria, intentando eliminarla del tejido a donde acaba de invadir. ¿Sí? Indudablemente, el macrófago, con sus particularidades, no va a lograr eliminar todas las bacterias, pero por lo menos va a comenzar con el trabajo. Pero una de las funciones fundamentales que tiene el macrófago, al ser una de las primeras células que reconoce a la bacteria extracelular, es que empieza a liberar una serie de citoquinas y quimiosinas que van a mediar el resto de las respuestas de la inmunidad innata, y que de alguna manera van a ser en su conjunto las que van a controlar a esta bacteria. Entre las citoquinas y quimiosinas tenemos la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son los que directamente están involucrados en los eventos vasculares y celulares que llevan a la formación local de un foco inflamatorio, pero también están involucrados en respuestas sistémicas que tienen que ver con una mayor liberación de reactantes de fase aguda por parte del hígado, la producción de fiebre en el hipotálamo, el aumento en la producción de leucocitos por la médula ósea, que causa la leucocitosis a nivel sanguíneo. A través de las quimiosinas intenta reclutar diferentes poblaciones leucocitarias al foco, va a atraer neutrófilos y monocitos de la sangre, va a atraer mastocitos vecinos, va a atraer células de la inmunidad adaptativa. En particular, a través de la interleuquina 23, va a promover la expansión clonal en el órgano linfoide secundario de los T helper 17, a través especialmente de factores estimuladores de colonia
va a promover en médula ósea la mayor producción de distintos linajes de leucocitos para fortalecer los integrantes del foco inflamatorio. A través de la interleuquina 12 y 18 va a promover en el órgano linfoide secundario la diferenciación de los TCD4 hacia un perfil T-helper 1 y también la producción de interferón gamma por parte de los natural killers. Y a través de la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformador beta, que lo libera cuando empieza a censar DAMPs y ya no censa la presencia de PAMPs, va a tener una actividad antiinflamatoria y tolerogénica, con lo cual va a finalizar el proceso inflamatorio. Normalmente, las primeras citoquinas que yo nombré son citoquinas que se liberan, ¿sí? Son citoquinas que se liberan ante la presencia de PAM, y el caso particular de la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformador beta son citoquinas que se liberan ya cuando el foco inflamatorio resolvió la presencia del agente extraño y directamente empieza a aparecer DAMPs en vez de PAMPs en el foco. Bueno, también se activan los mastocitos. Recuerden que los mastocitos se van a poder activar cuando se liberan las citoquinas proinflamatorias por parte del macrófago. Sin embargo, también se van a poder liberar por efecto de las anafilotoxinas que se forman cuando se activa el sistema del complemento. ¿Cuál es la función de los mastocitos? Bueno, los mastocitos, chicos, son granulocitos, ¿sí? Son granulocitos que van a liberar inicialmente el contenido de sus gránulos. En esos gránulos tienen más que nada sustancias vasoactivas muy importantes como la histamina, pero además de liberar el contenido de sus gránulos, una de las particularidades del mastocito es que al activarse empieza a sintetizar y liberar otros mediadores, como por ejemplo los mediadores lipídicos, que los sintetiza y los libera a minutos de haberse activado, inmediatamente después de la liberación del contenido de sus gránulos. En esos mediadores lipídicos encontramos leucotrienos, prostaglandinas y factor activador de plaquetas, que son importantes elementos vasoactivos, son importantes en el proceso, en los eventos vasculares de la formación del foco inflamatorio. También van a liberar citoquinas y quimiosinas luego de algunas horas, que van a tener la función fundamental de promover la formación del foco inflamatorio y sostenerlo a lo largo del tiempo. Como dije, también se va a activar el sistema del complemento. Y acá, fundamentalmente, vamos a ver que el sistema del complemento se puede activar inicialmente en los primeros momentos por la vía alternativa o por la vía de las lectinas, ¿sí? Porque eran los mecanismos que, en el caso de la vía alternativa, simplemente la presencia de la bacteria y su asociación a los fragmentos C3b era suficiente para que se active esta vía del sistema del complemento. Y en el caso de las vías de las lectinas, la presencia de lectinas de unión amanosa, que son RRP solubles, si reconocen hidratos de carbono en la superficie de los patógenos, se van a asociar y activan al complemento por este mecanismo. La vía clásica es un poco más difícil que se active en los primeros momentos del ingreso de la bacteria, a no ser que la bacteria no sea la primera vez que ingresa a nuestro cuerpo y tengamos anticuerpos preformados, ¿sí? Aunque tengamos en cuenta que yo mencioné hace un momento
que la proteína C reactiva, ¿sí? Que la proteína C reactiva es una proteína que tiene la capacidad de activar el sistema del complemento, ¿sí? Al igual que las inmunoglobulinas cuando se unen al antígeno. Si la proteína C reactiva se une al antígeno, tiene la misma capacidad de activar al sistema del complemento que el caso de los anticuerpos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo importante cuando se activa el sistema del complemento? Lo importante es que cuando se activa el sistema del complemento se van a formar determinados fragmentos proteicos activos, como por ejemplo los fragmentos C3A y C3B. C3A junto con C5A van a ser quimiosinas y anafilotoxinas. Como anafilotoxinas van a tener la capacidad de activarme mastocitos que se encuentran cercanos al sitio donde está la bacteria que acaba de desencadenar la activación del sistema del complemento. Al activarse los mastocitos se van a poner en juego los mecanismos vasoactivos propios del foco inflamatorio. Se va a iniciar un foco inflamatorio y con su acción quimiosina se van a atraer los leucocitos, generalmente que se encuentran en la sangre, hacia el sitio en particular donde se encuentran las bacterias. Por su parte, C3B es una opsonina, se va a depositar directamente sobre la superficie de la bacteria, la va a marcar, y ese depósito y esa marcación de la bacteria va a hacer que, digamos, sea mejor reconocida por los macrófagos que ya se encuentran en el tejido haciéndole frente a las bacterias que están invadiendo, y posteriormente esa marcación también le va a servir a los neutrófilos para reconocer la bacteria cuando lleguen a través de la formación del foco inflamatorio al sitio donde está la bacteria y pongan en juego su mecanismo de fagocitosis. Bueno, otra de las particularidades que tienen que recordar cuando se activa el sistema del complemento es que se puede formar el poro de ataque lítico a la membrana sobre la membrana externa de la bacteria, y eso fundamentalmente va a provocar que existe una lisis osmótica de la bacteria y la bacteria sea destruida por lisis osmótica, ¿sí? Como pueden ver, al activarse el sistema del complemento empiezan a aparecer un montón de elementos que van a ayudar a formar el foco inflamatorio y también a destruir las bacterias que se encuentran en la región. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que dije hasta acá. Voy a compartir con ustedes otra pantalla. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que les comenté. Vamos a ver qué hace la inmunidad innata en esta situación. Recuerden que tenemos, esta es la barrera. Dijimos que por ahí la barrera iba a presentar una discontinuidad y eso iba a determinar que las bacterias, pido un segundito, vamos a caracterizar a las bacterias. A ver. Así, entonces la pueden identificar. Bueno, las bacterias se van a meter adentro
acá se van a empezar a multiplicar debajo de piel, debajo de las mucosas, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ver qué provoca. Un segundito. Vamos a... Ahí está. Bueno, recuerden que por receptores de membrana, ¿sí?, los macrófagos la van a reconocer. A través del reconocimiento van a intentar la fagocitosis y la eliminación, pero también van a liberar citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. También podemos decir que el sistema del complemento, como recién vimos, se pueden asociar a las bacterias y activar el sistema del complemento por la vía clásica, por la vía alterna y la vía de las lectinas. Eso determina el depósito de C3b sobre la superficie de las bacterias como opsonina. Además se libera C3a, C5a. Estas me van a activar a los mastocitos junto con las citoquinas que libera el macrófago. El mastocito va a liberar el contenido de sus gránulos. Acá va a tener fundamentalmente histamina, mediadores lipídicos. También va a liberar citoquinas y quimiosinas, ¿sí? Bueno, por ahora era más o menos lo que teníamos, ¿sí? Yo dije que fundamentalmente la histamina y los mediadores lipídicos, junto con las citoquinas, iban a poner en juego el inicio de la formación de un foco inflamatorio, ¿sí? El foco inflamatorio se produce a través de eventos que inicialmente son eventos vasculares, ¿sí? Tenemos primero una vasodilatación. Esa vasodilatación permitía una mayor llegada de sangre al tejido inflamado. Inmediatamente aumentaba la permeabilidad vascular. Eso empezaba a generar espacios entre las células endoteliales que permitían primero la salida de líquido y la salida de proteínas hacia el tejido donde se encuentra la bacteria que provocó toda esta inflamación, ¿sí? Se empezaban a marginar los leucocitos en la periferia del vaso sanguíneo debido a estos eventos vasculares y por interacción de moléculas de adhesión. Recordarán, primero los leucocitos ponían en juego sus cialomucinas que se unían a las selectinas que se empezaban a expresar en la superficie del endotelio por acción de las citoquinas proinflamatorias, como habíamos mencionado en alguna clase anterior. Eso permitía el rodamiento del leucocito sobre la superficie del endotelio. Una vez que las quimiosinas, ejemplos de quimiosinas, acá se libera el leucotrieno B4 como quimiosina, acá la quimiosina que se libera es la interleuquina 8, y estos tienen acción de quimiosina
C3A y C5A, además de ser anafilotoxinas que estimulan a los mastocitos. Bueno, estas quimiosinas lo que van a empezar a hacer es aumentar la afinidad de las integrinas por las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Eso va a llevar a que los leucocitos empiecen a tener una adhesión firme al endotelio y empiecen a aprovechar estos espacios intercelulares para realizar la transmigración, y atraídos por quimiosinas empiecen a migrar hacia el foco inflamatorio. Las quimiosinas van a atraer hacia este foco inflamatorio a este leucocito, que va a tener la capacidad de llegar hasta el sitio donde se encuentran las bacterias y el resto de las células de la inmunidad innata, haciéndole frente a esta bacteria, y a través de sus receptores de membrana va a reconocer al PAM, a la propia bacteria, o va a reconocer las opsoninas que en ese momento están marcando a la superficie de la bacteria. Esto, lo que conocemos, y en base a lo que estudiamos, implicaría la formación de un foco inflamatorio con todos los eventos vasculares y celulares propios del foco inflamatorio. Si volvemos un momento al PowerPoint, un segundo, lo tenemos acá. Se producen los eventos vasculares, luego la marginación, el rodamiento, la activación de las integrinas por quimiosinas, la adhesión firme, la migración y la llegada del leucocito al sitio donde se encuentra la bacteria. Como dije, va a reconocer por diferentes receptores que reconocen PAMPs o receptores para opsoninas, como el C3b. A partir de ahí, lo primero, en el caso del neutrófilo, lo primero que va a intentar hacer es una fagocitosis. Si fagocita, la bacteria va a quedar encerrada en una vacuola endocítica, y sobre esa vacuola se libera el contenido de sus gránulos y se produce la muerte de la bacteria por mecanismos dependientes de oxígenos e independientes de oxígenos. Recuerden que cuando nosotros, a ver, un segundito, vamos a volver para poder dibujar acá. Cuando nosotros hablamos del macrófago y dijimos que, perdón, cuando hablamos del neutrófilo también es válido para el macrófago, eso es lo que quise decir. Cuando hablamos del neutrófilo, y esto también es válido para el macrófago, cuando él endocita una bacteria, un segundito, cuando él endocita una bacteria, acá se une la enzima NAD fosfato reducido oxidasa, que toma oxígeno, lo transforma en radicales libres del oxígeno, y el NAD fosfato reducido lo oxida. Esa NAD fosfato reducido oxidasa fabrica radicales libres en la membrana del fagosoma, que directamente son volcados al interior del fagosoma, y luego dentro del fagosoma, volcado a través del contenido de los gránulos, parte del contenido de los gránulos de neutrófilos, y también esto es para macrófagos, aparece la enzima mieloperoxidasa, que lo que hace es tomar los radicales libres que formó esta oxidasa y transformarlo en aluros, ¿sí? Como el hipoclorito, que son muchísimos más tóxicos que
los radicales libres del oxígeno. También tenemos la fabricación de óxido nítrico, más que nada en macrófagos, ¿sí? Estos todos van a actuar como radicales libres dentro de la vacuola fagocítica y van a colaborar con la eliminación de la bacteria que acaba de ser endocitada. Además de los mecanismos dependientes de oxígeno, tenemos los mecanismos independientes de oxígeno que están conformados por enzimas y proteínas microbiocidas, que lo que fundamentalmente van a hacer es una destrucción de la membrana externa de la bacteria, y con eso le van a causar la muerte a las bacterias. ¿Sí? Bueno, se arma el foco inflamatorio, llegan neutrófilos, llegan monocitos. En el caso en que el macrófago no pueda fagocitar la bacteria por alguna situación, lo que hace el macrófago es poner, el neutrófilo, quise decir. En el caso de que el neutrófilo no pueda fagocitar la bacteria por alguna situación, pone en juego la trampa extracelular. Yo ya les expliqué en qué consistía esto: la liberación de su cromatina adherida con enzimas, proteínas microbiocidas y enzimas formadoras de radicales libres. Eso se volcaba al líquido extracelular, al espacio extracelular donde estaba presente la bacteria, de manera que las hebras de cromatina envolvían la bacteria y la obligaban a tomar contacto con el contenido de los gránulos del neutrófilo. Y de esa manera producían en el espacio extracelular la muerte de la bacteria. Otras células que cobran importancia en la inmunidad innata son las células dendríticas convencionales. Estas generalmente siempre están por debajo de la piel y por debajo de la mucosa. Tienen diferentes tipos de receptores, tanto para PAMS como para DAMS, y fundamentalmente a través de sus receptores de membrana van a capturar la bacteria, la van a endocitar, la van a procesar y presentar por complejos mayores de clase 2, y con la bacteria expresada a través de complejos mayores de clase 2, van a migrar a los órganos linfoides secundarios, donde van a hacer la presentación que corresponde a la inmunidad adaptativa. O sea que a todo lo que yo mencioné en la imagen anterior, a todo lo que yo mencioné acá, debería agregar a las células dendríticas convencionales que van a capturar a esta bacteria. Van a pasar las células dendríticas de un estado inmaduro a un estado maduro. Van a madurar expresando por un complejo mayor de clase 2 el péptido bacteriano, y así se van a dirigir al órgano linfoide secundario más cercano, llevando en su membrana a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 al péptido que se va a presentar a los linfocitos T. ¿Sí? Como pueden ver, ahí tienen de alguna manera descripta a todos los elementos de la inmunidad innata que se van a encargar de intentar, en lo posible, eliminar la bacteria, y en el caso en que no la puedan eliminar,
mínimamente la van a contener hasta que llegue la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a qué ocurre con la inmunidad innata? A los mecanismos que acabo de explicar como mecanismos de la inmunidad innata. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver qué pasa con la activación de la inmunidad adaptativa. Entonces, estas células dendríticas van a migrar al órgano linfoide secundario en la zona de linfocitos T, donde están los linfocitos T vírgenes. Las células dendríticas van a empezar a tomar contacto con los diferentes linfocitos T vírgenes. Lo van a hacer desplazándose a lo largo de estos conductos fibroblásticos reticulares, y fundamentalmente la función de las células dendríticas o células presentadoras de antígeno va a ser interactuar con los linfocitos TCD4, y esto se debe a que el antígeno que ellos capturaron en la periferia exclusivamente está siendo expresado y presentado en la superficie de la célula presentadora de antígenos a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Debido a eso, solamente las células presentadoras de antígenos van a poder interactuar con los linfocitos CD4. En este caso en particular, la interacción con los CD8 no se va a poder realizar. Solamente va a interactuar esta célula T con los linfocitos T CD4 positivos. Bueno, ¿qué va a pasar? Le va a mostrar el antígeno a los diferentes linfocitos T CD4 positivos. La mayor parte de los T CD4 positivos vírgenes, la verdad es que no van a reconocer el antígeno, ¿sí? No van a reconocer el antígeno, y la célula presentadora se va a desprender y va a seguir su camino, ¿sí? Va a seguir su camino interactuando con el resto de los linfocitos vírgenes. Sin embargo, en algún punto, algunos de los linfocitos vírgenes sí van a tener la capacidad de reconocer el péptido. Cuando lo reconozcan, estas células TCD4 se van a unir de manera más intensa, van a recibir la primer señal de activación, y luego, al poner en contacto su proteína CD28 con los coestimuladores CD80, CD86 sobre la membrana de la célula presentadora, reciben la segunda señal de activación para completar el proceso estimulador. Una vez que los TCD4 se activan por las dos señales, empiezan a proliferar. Lo hacen liberando interleuquina 2, que actúa de manera autocrina sobre receptores que se expresan en el propio linfocito TCD4 que se acaba de activar. Hacen una proliferación clonal los TCD4, y luego comienzan los TCD4 que se activaron y proliferaron, comienzan procesos de diferenciación. Ustedes recordarán que los procesos de diferenciación tienen que ver con las citoquinas que aparecen en ese momento. Quiero mencionarles que se van a diferenciar en este caso 3 subtipos de linfocitos T-helpers. Se van a diferenciar los T-helper 1, los T-helper 17, y se van a formar T-helper foliculares. Los T-helper 1 se van a formar fundamentalmente porque va a haber altos niveles de interleuquina 12 liberados por los macrófagos que están fagocitando las bacterias, y a veces presentan hasta cierta dificultad en la eliminación de las bacterias que acaban de fagocitar. También se va a liberar interferón gamma, más que nada por
natural killer que se activan por parte de los macrófagos, no porque el natural killer se estimule, ya que frente a patógenos extracelulares el natural killer no tiene ninguna actividad, pero bueno, las citoquinas de los macrófagos van a estimular al natural killer y lo van a obligar a liberar interferón gamma. Ante la presencia de estas citoquinas, algunos de los TCD4 se van a transformar en T-helper1. También vamos a tener altos niveles de interleuquina 1, 6, 21, 23 y factor de crecimiento estimulador, factor de crecimiento transformador beta, que van a hacer que algunos otros 3 TSD4 se diferencien en T-helper 17. Y finalmente la interacción con células dendríticas con un reconocimiento de antígenos con elevada afinidad va a hacer que la propia célula dendrítica libere interleuquina 21 y esa interleuquina 21 exclusivamente va a hacer que algunos TCD4 se transformen en T-helper foliculares. De los 3 subtipos de TCD4 que se diferencian en el órgano linfoide secundario, el T-helper 1 y el T-helper 17 van a migrar a la periferia para cumplir con su respuesta biológica y los T-helper foliculares se van a quedar en el órgano linfoide secundario. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los T-helper 17 en la periferia? Bueno, los T-helper 17 en la periferia van a liberar fundamentalmente interleuquinas 17A, 17F e interleuquina 22. Con estas interleuquinas van a estimular a los epitelios mucosos para que aumenten la producción de péptidos antimicrobianos, la producción de moco, de citoquinas inflamatorias, quimiosinas y metaloproteasas, lo que va a, de alguna manera, aumentar la intensidad de barrera de los epitelios mucosos y con eso lo que vamos a intentar es evitar que las bacterias atraviesen este epitelio mucoso y sigan ingresando a nuestros tejidos. A través de la interleuquina 17A y F van a estimular a los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. En el caso de los neutrófilos, van a promover un reclutamiento local, una masiva infiltración, y en médula ósea van a promover una intensa producción de neutrófilos. Sobre los macrófagos y las células dendríticas lo van a estimular para que aumenten la producción de quimiosinas y citoquinas proinflamatorias, que en síntesis lo que van a hacer es intensificar el infiltrado de neutrófilos en el foco inflamatorio e intensificar ese foco inflamatorio que está haciéndole frente a la infección bacteriana. Por su parte, los T-helper 1 van a liberar interferón gamma, que dentro del órgano linfoide secundario va a tener la función de dirigir el switch isotípico de los linfocitos B, favoreciendo la formación de IgG durante ese switch isotípico, y a nivel periférico va a tener la función de activar de manera clásica a los macrófagos para que estos incrementen su poder microbiocida y le causen la muerte a patógenos que pueden estar fagocitados, aunque también producen o estimulan la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Bueno, con respecto a los T-helper foliculares, yo les dije que eran linfocitos T-helper que se quedaban exclusivamente en el órgano linfoide secundario y allí iban a ayudar o iban a colaborar con la activación de linfocitos B2 fundamentalmente. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, la mayor función que tienen los linfocitos T es, a nivel periférico, fortalecer el foco inflamatorio, y en el órgano linfoide secundario, lo que van a hacer es, de algún modo, ayudar a la activación
de los linfocitos B. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito qué pasa con todo esto. Los invito a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ver qué pasa en esta activación que ustedes ven acá. Bueno, veamos primero acá y después compartimos otra pantalla. En el órgano linfoide secundario, en la zona de los folículos, vamos a ver que van a llegar las bacterias en forma nativa. Generalmente llegan a los ganglios, porque pueden ser transportadas por la linfa. Una vez que llegan al folículo primario de los ganglios, los linfocitos B2 van a ser los que fundamentalmente, a través de su BCR, van a reconocer a estas bacterias. Ustedes saben que el linfocito B2, una vez que reconoce, endocita la bacteria, lo procesa, lo presenta por complejo de clase 2 en su membrana y así interacciona con el T helper folicular. La interacción del linfocito B2 con el T helper folicular es necesaria porque el T helper folicular, si reconoce el péptido bacteriano y es exactamente el mismo péptido que dio lugar a su formación, el T helper folicular libera interleuquina 21, que le da la segunda señal de estimulación a este linfocito B para que complete su activación y empiece a proliferar. La proliferación se da dentro del centro germinal, ya ahora de un folículo linfoide secundario. Proliferan en forma de centroblastos, y una vez que proliferan en forma de centroblastos, cuando termina la proliferación, abandonan la zona oscura del centro germinal y se transforman en centrocitos. Esos linfocitos B2 transformados en centrocitos, algunos se transforman por un switch isotípico y una hipermutación somática, y otros directamente se transforman en células plasmáticas de vida media corta que van a comenzar a secretar IgM. A ver, esto lo vamos a trabajar en otra pantalla para que ustedes lo puedan ver. Un segundo. Entonces, disculpen. Entonces, estamos en el órgano linfoide secundario, en la zona de los folículos. Acá tenemos un linfocito B2 que tiene en su membrana un BCR. A través del BCR reconoce la bacteria que va a llegar en forma nativa hasta ese sitio, y una vez que la reconoce, la endocita y termina expresando un péptido de la bacteria a través de un complejo mayor de histocompatibilidad en su membrana. Acá presenta un fragmento de la bacteria que es un péptido. Ese péptido va a ser reconocido por el TCR de un linfocito T helper folicular. Si hay reconocimiento, el T helper liberaba interleuquina 21 y la interleuquina 21 completaba la activación de este linfocito B2. A partir de ahí comenzaba la proliferación. Esto lo hacía como centroblasto. Una vez que la proliferación terminaba, se transformaba en centrocito. Y como recién dije, una parte de los centrocitos se transforman en plasmocitos de vida corta, y que empiezan a secretar directamente IgM desde el órgano linfoide secundario. Otros sufren
Algunos de estos sufren un switch isotípico. Recuerden que el switch isotípico le servía para cambiar el gen constante que codificaba la región constante de la cadena pesada. En este caso, el cambio que se va a hacer es del gen constante alfa por el, perdón, del gen constante mu, quise decir, disculpen. El gen constante mu por el gen constante gamma, esto por presencia del interferón gamma secretado por los T-helper-1, pero además también va a haber una hipermutación somática por el cual van a aumentar la afinidad en el reconocimiento del antígeno y a partir de acá van a salir plasmocitos y células de memoria. Estos plasmocitos se van a ir a médula ósea y acá se ya van a transformar en plasmocitos de vida larga y desde ahí van a secretar inmunoglobulina G. Entonces, como respuesta de la inmunidad adaptativa representada por los linfocitos B, vamos a tener formación de IgM, formación de IgG y células de memoria que se van a quedar en el órgano linfoide secundario. ¿Qué hacemos con los anticuerpos? ¿Qué vamos a hacer con los anticuerpos? ¿Sí? Bueno, la verdad es que algunos mecanismos que figuran acá no son válidos, como el que acabo de tachar. Y lo que sí van a poder hacer los anticuerpos es marcar a la bacteria extracelular, opsonizarla, y a partir de ahí ser reconocida por fagocitos, o directamente neutralizar toxinas bacterianas o la bacteria para que no siga trasladándose a otros tejidos. En el caso de que la opsonice y sea reconocida, esto es más que nada por la IgG, que encuentra receptores Fc gamma en la superficie de macrófagos y de neutrófilos. Y lo otro, tanto para la IgG como la IgM, es activar la vía clásica del sistema del complemento, y a través de la activación de la vía clásica del sistema del complemento van a promover la lisis por la formación del poro de ataque lítico a la membrana, y van a también provocar la liberación de C3A y C5A, que son anafilotoxinas y quimiosinas, que de alguna manera van a potenciar el foco inflamatorio, y también se va a liberar C3B, que más que nada lo que va a hacer es opsonizar también la bacteria y mejorar el reconocimiento por parte de los fagocitos. ¿Sí? Bueno, la verdad es que como inmunidad adaptativa, hasta acá llegamos. Como pueden ver, seguimos fortaleciendo el foco inflamatorio, ¿sí? Que es en general, frente a bacterias extracelulares, el principal mecanismo que tenemos para llevar adelante. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a la respuesta inmunitaria y adaptativa frente a bacterias extracelulares. Si no, pasamos a hablar de parásitos, por lo menos una pequeña aproximación, porque van a haber puntos que aparecen en común y otros que no se comparten con los microorganismos que vimos hasta ahora. No sé, los escucho. ¿Ninguna pregunta? No, ¿Nada profe. que quieran? ¿No? Bueno.
Vamos entonces a continuar con parásitos para poder explicarles el tema de parásitos. Tengo que contarles que en el caso de los parásitos tenemos diferentes tipos. Tenemos protozoos, que suelen ser parásitos microscópicos y unicelulares, que a veces cuando son fagocitados por macrófagos tienen la capacidad de permanecer dentro del macrófago sin ser eliminados, y se empiezan a comportar como parásitos intracelulares. Por lo tanto, la respuesta que yo espero de la inmunidad innata es la misma respuesta que yo tendría en el caso de virus, ¿sí? Así que muchos protozoos se comportan como parásitos intracelulares luego de su fagocitosis, así que ahí la respuesta inmune sería la de una respuesta frente a virus. Algunos otros protozoos se comportan como bacterias extracelulares, quedan como organismos microscópicos extracelulares en el espacio extracelular, y ahí tendría importancia los mecanismos que vimos hoy, la formación del foco inflamatorio y todos los componentes del foco inflamatorio para eliminar el parásito. El problema suele aparecer cuando aparecen los helmintos. Los helmintos son parásitos grandes, gusanos, que los solemos ver a simple vista. Acá la respuesta inmune se complica, ya vamos a ver por qué. Y el tercer tipo de parásitos son parásitos que normalmente no atraviesan piel y mucosa, que están del lado externo, se comportan como ectoparásitos, porque están por fuera, no están por dentro de nuestro cuerpo, y desde allí, digamos, utilizan nutrientes del huésped que colonizan y se multiplican y sobreviven, como por ejemplo las garrapatas, las pulgas, los ácaros, los piojos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la respuesta inmune innata, tenemos varios mecanismos que se pueden poner en juego. Sin embargo, muchas veces los parásitos superan a la inmunidad innata. ¿Qué quiere decir superan? La inmunidad innata no tiene mecanismos suficientemente eficientes para matarnos. Generalmente, frente a los protozoos, el mecanismo más importante es la fagocitosis. Hay algunos protozoos que luego de la fagocitosis pueden ser eliminados. Sin embargo, hay otros que se multiplican dentro del macrófago y permanecen como parásitos intracelulares, sin permitir que la fagocitosis sea un mecanismo de eliminación. En ese caso, tomaría importancia los mecanismos que estudiamos la clase anterior, que serían mecanismos frente a patógenos intracelulares. En el caso de los helmintos, los macrófagos y los neutrófilos no tienen demasiadas estrategias, primero porque son muy grandes y no pueden ser fagocitados, segundo, porque si el macrófago y el neutrófilo libera el contenido de sus gránulos, los gránulos de estos, el contenido de los gránulos de los macrófagos y los neutrófilos no son suficientemente lesivos como para que el helminto se pueda eliminar. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Ahí ven que tienen los parásitos una cubierta gruesa que no afecta, no es afectada por el contenido de los gránulos de los neutrófilos y de los macrófagos. ¿Sí? Bien. Después podríamos decir, bueno, estamos hablando de inmunidad innata, ¿qué pasa con el sistema del complemento? Se podría activar la vía alternativa, aunque no se puede formar el poro de ataque lítico a la membrana porque es muy gruesa la membrana en las paredes de los helmintos. Así que, otra vez, el sistema del complemento de la inmunidad innata tampoco me sirve para los helmintos. Las células que sí son importantes
para hacerle frente a los parásitos son los eosinófilos. Pero tengo que contarles que los eosinófilos, como único receptor para el reconocimiento de antígenos, tienen receptores Fc epsilon. O sea, no pueden reconocer algo extraño si eso previamente no está opsonizado por inmunoglobulinas E. En un primer momento, en un primer ingreso de los eosinófilos, perdón, en un primer ingreso de los parásitos, los eosinófilos no lo logran reconocer. Los eosinófilos necesitan que la inmunidad adaptativa se active. En el caso de los protozoos intracelulares se activan fundamentalmente los T helper 1 y en el caso de los helmintos se activan los T helper 2 que van a ser los que favorecen la producción de IgE y que va a ser la inmunoglobulina que active a los eosinófilos. Fíjense, en un primer ingreso del parásito, en un primer ingreso sobre todo del helminto, el eosinófilo no lo va a poder reconocer porque lo único que tiene en su membrana el eosinófilo es un receptor Fc epsilon. Y como aún no tengo anticuerpos opsonizando al parásito, el eosinófilo no puede ver al parásito. Recién, cuando se activa la inmunidad adaptativa, se forman los T helper 2. Los T helper 2 estimulan a los linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas secretoras de IgE, y las IgEs marcan al parásito. Recién ahí el eosinófilo lo puede reconocer y puede liberar el contenido de sus ganglios. Por su parte, el T helper 2 además libera interleuquina 4 y 5, además de la 4 y la 6, que favorece que las células plasmáticas formen IgE. La 4 y la 5 estimulan a los eosinófilos, estimulan la migración, estimulan su producción en médula ósea, producen una eosinofilia en el sitio donde está el parásito, y también el T helper 2 libera interleuquina 4 y 13 que estimulan a los mastocitos para degranularse, y los mastocitos al degranularse generan un cuadro inflamatorio que también favorece la eosinofilia. En el sitio donde está el parásito, luego de la activación de la inmunidad adaptativa, fíjense la diferencia con las bacterias extracelulares. La inmunidad adaptativa sola le podía hacer el frente sin necesidad que llegue la inmunidad innata sola, sin necesidad que llegue la inmunidad adaptativa podía hacerle frente. Acá no. Necesito que primero se active la adaptativa para que la innata pueda ayudar. Bueno, se van a degranular los eosinófilos. Los eosinófilos al degranularse liberan enzimas, como la peroxidasa del eosinófilo y la colagenasa. Estas enzimas van a destruir la pared del parásito. También se van a liberar proteínas tóxicas, como la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Estas también van a destruir la pared del parásito y van a liberar citoquinas, quimiosinas y mediadores lipídicos que van a intensificar la formación del foco inflamatorio. Eso va a permitir la llegada de más eosinófilos al área, esto estimulado por los mastocitos que están, por los T helper 2 que están en el área, y va a haber una intensa eosinofilia que va a ser lo que finalmente va a destruir a los parásitos, sobre todo los parásitos de tipo helmintos. En el caso de los protozoos, si son extracelulares, usamos los mecanismos que usábamos para bacterias extracelulares, formamos un foco inflamatorio, donde en general también van a migrar más que nada eosinófilos para combatir a esos protozoos. Y finalmente, en el caso de los helmintos, el foco inflamatorio es exclusivo de eosinófilos
y necesitamos más que nada que primero se active la inmunidad adaptativa, genere IgE, y eso es lo que determina el reconocimiento por parte de los eosinófilos del parásito alojado en nuestros tejidos. ¿Sí? Como pueden ver, en el caso de las parasitosis, aparecen algunas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, como por ejemplo, que primero se tiene que formar la IgE para que recién el eosinófilo, que es de la inmunidad adaptativa, se pueda activar. ¿Sí? Bueno, la verdad es que con todo lo que dijimos hoy y repasando lo que ya habíamos visto, les puedo decir que falta menos, ya estamos más cerca de terminar con todo lo que corresponde a el sistema inmune, ¿sí? Ahora, en las próximas clases ya nos vamos a meter en procesos donde el sistema inmune se comporta produciendo más que nada daños sobre tejidos propios y no tanto un proceso defensivo como estuvimos viendo hasta ahora. Así que ahora vamos a ver situaciones donde el sistema inmune presenta cuadros de hipersensibilidad o hiperactividad. Y bueno, vamos a seguir usando los mecanismos de la inmunidad innata, vamos a seguir usando los mecanismos de la inmunidad adaptativa, pero en otros contextos inflamatorios. ¿Sí? Bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a lo que dije. Como pueden haber visto, hoy otra vez repasé un montón de mecanismos que ya los habíamos estudiado, pero bueno, en un contexto en particular, lo repasamos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer con respecto a esos mecanismos, algo que quieran que yo repita. ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, nos estaríamos viendo entonces, chicos, en la clase de la semana que viene, donde ya arrancamos con temas de hipersensibilidad, creo yo, si no tengo mal mi cronograma. Y si no tienen ninguna pregunta para hacer, vamos a dar por finalizada la clase de hoy y los espero la semana que viene en los próximos teóricos. Bueno, nos vemos, chicos. Gracias. Hasta la próxima clase. Hasta luego.